Vamos a Mateo 27. Y dice el versículo primero: cuando amaneció, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo en un plan para matar a Jesús. Escuche esto: Jesús era judío, hijo de David, de su descendencia. Jesús era judío, hebreo. Y sin embargo, dice aquí la palabra que los jefes de los sacerdotes y los ancianos de los judíos se pusieron de acuerdo para matar a uno de ellos mismos. Oiga esto, mire qué tremendo está esto. Porque a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. A los suyos vino. ¿Qué es lo suyo? Predicar el evangelio, salvar las almas. Y los suyos, ¿quiénes son? El pueblo judío. Y dice el versículo 3, el 2: lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. El versículo 3: Judas, el que había traicionado a Jesús, al ver que lo habían condenado, tuvo remordimiento. Pero mire qué cosa más tremenda, que cuando la última cena, yo creo que ustedes saben que Jesús tuvo una última cena. Y en la última cena, por eso yo cuando doy la cena del Señor aquí, yo quiero que todo el mundo la tome. Porque en la última cena, Jesús, siendo Dios, pero 100% hombre, no le dijo a Judas: mira, papito, hazme el favor, salte de allí porque tú me vas a traicionar ahorita y tú no vas a comer la cena. Le pasó por encima esa bola muy fuerte. Y Pedro, él sabía que lo iba a negar 3 veces, y no le dijo: mira, Pedrito, por un momento salte de allá, que voy a comerme un poquito de mangú con los muchachos y tú no puedes tomar porque tú me vas a negar 3 veces. Eso no está en la Biblia. Cristo no hizo eso. Cristo probó y nos probó que siendo humano había el perdón siempre en su vida para aquellos que iban a orar por mal. Ok. Diga un amén solamente, porque eso es palabra del Señor. Amén. Y dice el versículo 4, diciéndoles: he pecado entregando a la muerte a un hombre inocente. El remordimiento de Judas fue tan grande que comenzó esa convicción en su vida de lo que había hecho, porque él sabía que era un hombre inocente. Pero mira hasta dónde el materialismo lleva a un hombre a querer vender a un hombre inocente por 30 monedas de plata. Pero ellos le contestaron: ¿y eso qué nos importa a nosotros? Eso es cosa tuya, ese es tu problema, y ya tú hiciste el negocio con nosotros. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo y fue y se... Qué triste. Judas no pudo con el remordimiento y se ahorcó. Escuche esto, lo que me están viendo por aquí. La palabra dice claramente que la misericordia de Dios es eterna, es para siempre. Lo que significa que hasta después de la muerte su misericordia está en función. Nunca juzguemos este tipo de cosas. La Biblia dice que el que se quita la vida, ya usted sabe. Pero tenemos que pedirle al Señor siempre que sea tu voluntad y tu misericordia. Me están mirando mal. Me están mirando mal. ¿Qué está queriendo usted decir, pastor? Que para siempre es la misericordia de nuestro Señor. Antes de que tú nacieras, ya la misericordia del Señor estaba en función. Antes de que yo naciera, ya su misericordia estaba en función. Es eterna. Es eterna. Seguimos, vamos al versículo 11. Jesús fue llevado ante el gobernador, que le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Mientras los jefes de los sacerdotes y los ancianos lo acusaban, Jesús no respondía nada. Por eso Pilato le preguntó: ¿no oyes
todo lo que están diciendo contra ti. Pero Jesús no le contestó ni una sola palabra. Eso sabía bien claro, que todo lo que tú digas va a ser usado en tu contra. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes han escuchado eso en alguna ocasión? Yo sí lo escuché cuando me arrestaron una vez. Todo lo que tú digas va a ser usado en tu contra, así que mejor cállate la boca. Y muchas veces que pasé eso, mejor quedarse callado. Jesús es sentenciado a muerte. Durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a dejar libre un preso, el que la gente escogiera. Había entonces un preso muy famoso llamado Barrabás, Jesús Barrabás. Y estando ellos reunidos, Pilato le preguntó: ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás? Él se llamaba Jesús también. ¿Barrabás o a Jesús, el que le llaman el Mesías? Porque se había dado cuenta de lo que habían entregado era por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle: no te metas con este hombre justo, porque anoche tuvo un sueño horrible por causa tuya. Oiga cómo funciona todo esto en las últimas horas de la pasión de Jesucristo. Voy a adelantarme. Dice: al salir de allí, en el versículo 32, encontraron a un hombre llamado Simón, natural de Cirene, a quien obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un sitio llamado Gólgota, le dieron a beber vino mezclado con hiel, pero Jesús, después de probarlo, no lo quiso beber. Cuando ya lo habían crucificado, los soldados echaron suerte para repetirse entre sí la ropa de Jesús. Versículo 45: desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. El proceso de muerte de Cristo duró aproximadamente unas 10 horas, según la historia. Y es bueno que usted entienda que nuestro Señor Jesucristo sufrió fuertemente el castigo sobrehumano de lo que le impusieron. Ahorita vamos a explicar. Y dice: cuando ya anochecía, en el versículo 57, llegó un hombre rico llamado José, natural de Arimatea, que también se había hecho seguidor de Jesús. José fue a ver a Pilato, José de Arimatea, y le pidió el cuerpo de Jesús. Este hombre tenía mucho dinero. José de Arimatea le dijo: dame el cuerpo, que yo me lo voy a llevar y lo voy a enterrar en el mausoleo que yo tengo, o en el panteón. Nosotros tenemos gente que los entierran en un panteón donde hay mucha gente de la misma familia enterrado. Y dice que José fue a ver a Pilato, le pidió el cuerpo y ordenó a Pilato que se lo dieran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana de lino limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había hecho cavar en la roca. Después de tapar la entrada del sepulcro con una gran piedra, la piedra aproximadamente debía haber pesado aproximadamente 700 libras. Mover aquella piedra no era nada cómico. Pero y se fue 61. Pero María Magdalena y la otra María se quedaron sentadas frente al sepulcro. Al día siguiente, porque ya iba a llegar el día sábado. Quiere decir que crucificaron a Cristo viernes, eso fue de temprano en la mañana. Comenzó el cortejo de la vía dolorosa hasta que llegó al Gólgota. Se llama Gólgota, no se llama Calvario, se llama Monte Gólgota. Calvario fue lo que él pasó, porque le han puesto nombre hasta Calvario al pobre monte. No sé de dónde salió eso, pero es Gólgota. Calvario fue lo que pasó él. El Vía Crucis fue lo que pasó él. Y cuando llegaron allí, el viernes fue muerto. Ya ustedes saben el proceso. Avanzaron, tomaron el cuerpo, lo pusieron corriendo para que no llegara el sábado, porque había que cumplir la ley. Y el domingo, dice,
Vamos a leer desde el versículo 62 al día siguiente, es decir, el sábado. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos fueron juntos a ver a Pilato y le dijeron: Señor, recordamos que aquel mentiroso, cuando aún vivía, dijo, estos tipos tenían una guerra con Jesús, que la tengan con nosotros no es nada, que la tengan conmigo, yo no le llego al dedo chiquito de Cristo. ¿Para qué me voy a agitar tanto? Aquel mentiroso dijo, cuando vivía, que después de 3 días iba a resucitar. Por eso, esta gente querían estar seguros. Y recuerden que ya Jesús había resucitado ¿a quién? A Lázaro. Estos tipos estaban moscas, estaban chivos. Ellos querían asegurarse de que este hombre no se levantara. Por eso mande usted a asegurar el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos y roben el cuerpo. Qué lejos estaban ellos de una realidad, Dios mío. Porque cuando se ciega, estar ciego espiritualmente, la gente no pueden ver. No pueden ver porque no creen. Aún ellos, sabiendo la palabra profética predicada por los antepasados de ellos no lo podían ver. No lo podían, le pasaban por encima a la palabra. Eso nos pasa mucho de nosotros. Y dice, y roben el cuerpo y después digan a la gente que ha resucitado. En tal caso, la última mentira sería peor que la primera. Pilato les dijo: ahí tienen ustedes soldados de guardia. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Fueron pues y aseguraron el sepulcro poniendo un sello sobre la piedra que lo tapaba, y dejaron allí los soldados de guardia. Vamos un momentito al capítulo 28. Y dice: pasado el sábado, cuando el anochecer comenzaba el primer día de la semana, estamos en el capítulo 28, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. De pronto hubo un fuerte temblor. Un fuerte temblor. La tierra tembló porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra que lo tapaba y se sentó sobre ella. El ángel brillaba como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Al verlo, los soldados temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: no tengan miedo, yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. La muerte tiene un misterio, un halo de misterio e incertidumbres tremendamente. Vamos a hablar un poquito de la muerte corporal. Y consiste en uno de los temas más debatidos a lo largo de la historia. Esto es una de las preguntas que nosotros nos podemos hacer, nos hacemos. Nosotros nos preguntamos: ¿qué pasa en la muerte? ¿Qué es lo que sucede en la muerte? ¿Qué es lo que pasa en el cuerpo humano cuando se está en ese momento que se está llegando nuestros últimos minutos de vida, nuestras últimas horas de vida, quizás días de vida? Hay gente que entran en procesos de comático y están por días puestos con una máquina que solamente la máquina les da vida. Una etapa a la que todos nosotros vamos a llegar. ¿Sabe una cosa? Lo único seguro en nuestra vida es la muerte. Segurito que usted viene con un pasaje en primera clase, en el mejor avión, para irnos a la otra vida. Pero ¿se ha preguntado qué sucede con nuestro cuerpo luego de abrazar la muerte? ¿Qué pasa en esas últimas horas de nuestra vida? Resulta interesante que la muerte de todos primero comienza en los tejidos de nuestro cuerpo. Los tejidos comienzan a morirse.
ya desde los tejidos expede un olor muy desagradable. Inmediatamente, después que el corazón deja de latir, el cuerpo comienza a enfriarse muy rápidamente. Y esta fase se conoce como el algor mortis. Los que han estudiado medicina o ciencias naturales lo pueden verificar. Y es lo que le llama el frío de la muerte. Calculándose que el cuerpo baja a una temperatura de hasta 10 grados bajo cero. La primera muerte que sucede en el cuerpo humano es la clínica. Oiga esto, qué interesante. Déjeme decirle, yo he estado encima de esto, yo me voy a hacer un profesional de las muertes. Porque es interesante estudiar el proceso de la muerte humana para saber por lo que pasó mi Cristo. La primera muerte es la clínica, que dura de 4 a 6 minutos. Desde el momento en que una persona deja de respirar y el corazón deja de bombear sangre, 6 minutos comienza el proceso de muerte de esa persona. Durante esta etapa los órganos permanecen todavía vivos y pueden haber suficiente oxígeno en el cerebro que no produce un daño permanente por el momento. La segunda etapa de morir es la muerte biológica, que es el proceso por el cual los órganos del cuerpo se encierran y las células comienzan a degenerarse muy rápidamente. Los cuerpos se descomponen de una manera horrible. Pese a que se comprobó la muerte clínica y la muerte biológica, nuestro cuerpo se convierte a los días y en la etapa de descomposición en un cuerpo lleno de vida. Oiga lo interesante. Estamos muertos, ya el cuerpo es solamente el muerto al hoyo. Pero nuestro cuerpo comienza, los microorganismos dentro de nuestro cuerpo cobran vida. Lo que se llama en un buen español el proceso de putrefacción. Y ocurre después de que las bacterias en el tracto gastrointestinal se comen a través de los órganos abdominales, liberando olores horribles, olores malolientes, y los insectos comienzan a crecer dentro de nuestro cuerpo. Óigame, esto es algo interesante. Lo más interesante del proceso de la muerte es que los gusanos depositados, hay gusanos que comienzan, lo que se llama maggots en inglés, son gusanos, comienzan a tratar de luchar por comerse todo lo más que pueda de nuestro organismo. Microorganismos, bacterias se hacen a cargo del proceso de autodigestión llamado autólisis. Experto. Es decir, estos cuerpos presentes al interior de nuestro sistema digestivo digieren todas las membranas de cada órgano si no lo pudieron sacar todo. Porque el forense le pregunta muchas veces a la gente, quiere enterrarlo rápido o lo quieren, si lo quieren tener por una semana, pues entonces lo limpian completo por dentro, y aún así las bacterias están multiplicándose aceleradamente. Es interesante que la muerte no se produce en el mismo momento para todos los tejidos del cuerpo. Las células de la piel, por ejemplo, pueden estar vivas hasta 24 horas. Qué interesante. Las etapas de la muerte son 4. Ya dije una, algor mortis, caracterizada por la caída de la temperatura corporal. El livor mortis, que son algunas zonas del cuerpo acumulan mayor cantidad de sangre. El rigor mortis, endurecimiento de músculos y articulaciones. Y la pallis mortis, que es el primer cambio que se produce en un cadáver, que es la palidez de la cara y otras partes del cuerpo. Qué tremendo, ¿no? Qué complejo es esto.
En algunos casos es importante mencionar: primero se detiene el corazón, luego la temperatura corporal cae, los músculos e intestinos se relajan y la piel se torna en un tono gris. A la medida hora de la muerte clínica, la piel toma un aspecto parejo, la sangre se localiza en las extremidades y los ojos se comienzan a hundir. A las 4 horas de muerte se endurecen los músculos. Nuestro Jesús, más allá de lo que sostiene la fe cristiana, la resurrección de Cristo es la esencia del evangelio que predicamos. La existencia de Jesús fue probada por científicos, por historiadores, y desde la medicina clínica y forense se hicieron innumerables estudios acerca del proceso de la muerte de nuestro Jesús. Y yo leía, y aquí anoto, que hay renombrados especialistas que coinciden en que Jesús debió soportar, número uno, un tremendo dolor en su cuerpo. Él sufrió una de las formas más duras y dolorosas de una pena capital jamás imaginada por un hombre, decía el doctor Bill Hybels, lo cual escribió un libro muy precioso y poderoso acerca de, ¿cómo se llama, Yaro? La ciencia de Cristo. Y agrega incluso, antes de que la crucifixión empezara, Jesús mostraba claros síntomas físicos relacionados con un intenso sufrimiento. Obviamente, la noche antes de la ejecución, sus discípulos fueron a verlo y estaba en agonía sobre el monte de los olivos. Estaba en agonía. No solo no durmió en toda la noche Cristo, sino que además parece haber estado sudando abundantemente. Y la palabra del Señor dice claramente en Lucas 22:4, búsquelo, que tan grande era el sufrimiento que había pequeños vasos sanguíneos que se estaban rompiendo en su piel, que son glándulas sudoríparas y que emitían gotas rojas tan grandes que caían al suelo. Y esto es una realidad. Los que están condenados a una pena capital, yo leí de muchos casos en esta semana de personas que están condenados a la pena de muerte, sea por una inyección letal, sea por una silla eléctrica. La gente que están esperando el día de la muerte sudan sangre. Y este síntoma de intenso sufrimiento se llama hematohidrosis, que es sudor de sangre, que es tanta la presión. Es tanta la presión que ya no hay pastilla que te aguante la presión y por algún lado tiene que salir la sangre. Las personas que padecen de alta presión te tienen que dar una pastilla, si no la sangre te revienta en el cerebro y te vas a morir. Nos morimos, perdón. Dice Lucas, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como gotas grandes de sangre que caían hasta la tierra. Después de la flagelación y el largo vía crucis y la dolorosa crucifixión, ya ustedes saben que la flagelación era un proceso tan y tan difícil que ya mismo la vamos a develar. Jesucristo murió por asfixia, insuficiencia cardíaca aguda y finalmente un infarto masivo al corazón. Qué cosa más tremenda lo que mi maestro sufrió. Los 3 momentos claves de mayor sufrimiento a los que Jesús fue sometido: número 1, la flagelación. La flagelación era un preliminar legal a toda ejecución. A la víctima le desnudaban la parte superior del cuerpo, lo sujetaban a un pilar, a un poste, a un palo muy elevado y con la espalda encorvada, de modo que al descargar sobre esta los golpes no perdiesen fuerzas.
golpeaban sin compasión, sin misericordia alguna. El instrumento era un azote corto, que al final habían unos pedazos de hierro, de metal o de hueso, para que cuando entrara la carne desgarrara con mucha fuerza. Ustedes saben que nuestro Cristo sufrió hasta lo último. ¿Usted cree que esto es un cuento de hadas o un cuentito? No, déjame ir hoy domingo porque el pastor va a decir un cuento. Mi Cristo pasó por todo lo peor. Yo creo que nadie en la vida va a pasar por el sacrificio que nuestro Cristo pasó. Luego de esto, la corona de espinas. Después de la flagelación, los soldados solían burlarse de sus víctimas, y a Jesús le fue colocada como emblema, irónicamente, de su realeza, una corona de espinas que pudo irritar gravemente los nervios más importantes de la cabeza, causando un dolor cada vez más y más intenso con el paso de las horas. Y luego, y terminado todo esto, para variar, los clavos eran de 13 pulgadas de largo. Lo pusieron en el piso, lo tiraron, lo pusieron en ese madero, y aquellos clavos comenzaron a traspasar sus antemanos. Era más fácil ahí porque no se podía apoyar entre los huesos. El dolor y el daño causado por la crucifixión fueron concebidos para ser sumamente intensos, al punto en que se anhelaría constantemente la muerte. Ya llegaba un momento que muchos de estos reos, la mayoría de los reos que crucificaban, deseaban: por favor, mátanos ya, no podemos más con el dolor, según el doctor Frederick Sugibe, un gran catedrático de la Universidad de Harvard. La perforación del nervio medio de las manos y los antemanos por un clavo puede causar un dolor tan increíble que ni la morfina sería de ayuda. Y los clavos que estos romanos usaban eran de 13 y 18 pulgadas de largo. ¿Usted se imagina a lo que fue sometido nuestro Jesús? Y para finalizar, el traspaso del corazón. Los romanos solían romper las piernas para poder acelerar el proceso, cosa de que los reos empujaban hacia arriba para tratar de respirar un poco más, y para evitar que respiraran más, porque el oxígeno seguía entrando al cuerpo, y del cuerpo al corazón, el corazón al cerebro. Lo que hicieron fue que lo que hacían ellos era que le rompían las piernas para acelerar el proceso, cosa de que no pudieran apoyarse sobre sus pies. Y cuando fue el soldado romano y vio que Jesús ya estaba muerto, le traspasó una lanza por el costado derecho, izquierdo para ustedes, que le llegó al corazón. Me emociona saber por lo que pasó mi Cristo. Y todavía somos tan insensatos, tan malagradecidos, que queremos hacer con nuestra opinión lo que nos dé la gana. Y queremos luchar con nuestra opinión, queriendo ser más filósofos que nadie. ¿Sabes qué? No era Cristo que tenía que estar allí, eras tú, era yo. Malagradecidos que somos todos. Si no te gusta lo que digo, sácame. Somos malagradecidos y nos creemos que sabemos y no sabemos nada. Finalmente, la muerte. Todos los sistemas habían dejado de funcionar. Sistemas se van apagando uno a uno, uno a uno. Sistema muscular,
sistema nervioso comienza a distorsionarse totalmente. El sistema cardiovascular o circulatorio se detiene debido a que el corazón ya no pompea. El sistema respiratorio se va deteniendo porque los pulmones ya no pueden funcionar. El sistema inmunológico ya decide: no voy a trabajar más. El sistema excretor, muchos de ellos se corrompían de tal manera que olían mal y ya estaban excretando fácilmente. El sistema endocrino dejaba de funcionar y el sistema reproductor para nada servía. Estás muerto. Estás muerto. Tu microorganismo comienza a tomar vida dentro porque comienzan a comerse todo lo que tienes en tu cuerpo. Avanzaron, llevaron el cuerpo, lo enterraron. ¿Y qué importancia tiene la resurrección en la vida cristiana? Aquí hay 10 razones por la cual la resurrección es el dogma principal de lo que nosotros predicamos. De todas las religiones en el mundo, budista, islámica, judaica, católica, protestante, nosotros somos protestantes, y las otras que me faltan son 3 religiones más, no me acuerdo. De todas las religiones solamente hay 2, la católica y la protestante, que predica a un Dios vivo. Aguántate. La católica y la protestante predicamos un Dios vivo. Los demás no han resucitado, ninguno. Así que yo no voy a discutir religión en este momento porque a mí no me interesa. No me interesa. Pierdes el tiempo conmigo. Quiere decir que los católicos tienen un Dios vivo y nosotros los protestantes tenemos un Dios vivo. Independientemente de lo que nuestros hermanos católicos crean después, allá ellos con Dios. Eso no es su problema. Allá ellos con Dios. Yo sé que yo solamente le sirvo a un solo Dios. Y ese al tercer día decidió enfrentar todas las inclemencias del tiempo. Todo lo que era natural del cuerpo humano para resucitar. Pero fíjese qué importante son, y yo quiero que vayamos rápidamente. Yo creo que usted tiene un papel por allí. Y la número 1, la resurrección de Cristo Jesús significa que somos justificados ante Dios. Dice Romanos 4:25 que cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y por causa de nuestros pecados, la humanidad está separada de Dios y es incapaz de tener una relación con Él. Por eso Dios decidió mandar a su Hijo como salvoconducto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y allí ya nosotros podemos ir directamente al Padre a través del Hijo. Y dice Efesios 2:3, las escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira, porque hemos quebrantado la ley de Dios, y por causa de su justicia, a través de su muerte y resurrección, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan la ley. A los que quebrantan la ley. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, en vano trabajaríamos hoy en día. Si Cristo no hubiese resucitado, Pablo dice claramente que en vano sería nuestra predicación. Fuera una religión más. Fuera una religión vacía, hueca. La resurrección de Cristo confirma que Dios aceptó el sacrificio. ¿Y por qué yo digo que Dios aceptó el sacrificio? Porque en la antigüedad se sacrificaba un animal
se sacrificaba un cordero, animales, y si el sacrificio no era aceptado por Jehová, acarreaba ¿qué? Maldición. La resurrección de nuestro Señor confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por mis pecados, por tus pecados, y nos da acceso a una relación totalmente con Él. Fue un sacrificio perfecto, fue un sacrificio de un cordero inmolado sin pecado. Fue a la cruz, derramó su sangre, nos libró de la muerte, y a través de su resurrección, a través de su sangre, nos redime, nos da vida eterna. Ya no estamos muertos, estamos vivos porque Él vive. Él vive. La resurrección de Cristo demuestra que Él venció la muerte, mi querido amigo. Venció la muerte. Y usted sabe bien que la muerte es el peor enemigo de mucha gente. La muerte es el peor enemigo de mucha gente. Hay gente que viven tan en depresión porque dicen: algún día me voy a morir. Romanos 6:23 dice claramente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. El índice de mortalidad siempre será un 100% en la tierra. Ningún monto de esfuerzo, ningún poder, nada de riqueza podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte para nuestras vidas. No tenemos que temer al castigo que viene, porque ya después de la muerte para nosotros estaremos en vida eterna. Dice la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Si no pudiste aguantar a Cristo, tampoco nos aguantarás a nosotros, porque la muerte le pertenece al Señor. La resurrección de Cristo significa que los creyentes están unidos con Cristo. Cuando creemos en Cristo, somos unidos con Él por la fe. No por la fe porque estamos repitiendo algo que nadie vio. No, déjame decirte claramente. Vamos a 1 de Corintios. Yo tengo que probar por la palabra, porque es que la gente me mira como si yo fuera un ser extraterrestre. Y lo voy a leer completo, porque este 1 de Corintios tiene que leerse completo para que no pierda sentido. Dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, Pablo le habla a la iglesia de Corintios, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12 le apareció, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Lo que significa que nosotros estamos predicando un evangelio de un Cristo vivo, que esto es real, que Buda no ha resucitado, pero Cristo resucitó. Que Mahatma Gandhi no ha resucitado, pero Cristo resucitó. Que Yemayá no ha resucitado, pero Cristo resucitó. Que Mita no ha resucitado, y ahorita Aarón se muere, no va a resucitar, pero Cristo resucitó. Y se le apareció a más de 500. Se le apareció a más de 500. Que esto no es cuento de camino, esto es real. Predicamos a un Dios vivo. El evangelio que yo predico es vida, es vida eterna. No voy a predicar mentiras. Predico de un evangelio, no de religión, relación con Él. 4. La resurrección de Cristo Jesús confirma
la verdad de las escrituras. Y ya usted lo sabe. Isaías 53, el Salmo 16, es solamente algunas de las cosas que prueba que Cristo cumplió lo que los profetas dijeron hace más de 800 años atrás. Vamos ahí. Vamos a Isaías 53, 10 al 12. Wow, esto me vuelve loco. Es que la palabra del Señor, yo no sé si es que las hormonas me están cambiando, o es que la palabra cada vez que yo la leo me provoca algo poderoso en mi vida. Lea esto, mire lo que dice. Esto lo vio Isaías 800 años antes de que Cristo hubiese llegado a la tierra. Pero quiso el Señor quebrantarlo. No dice, pero quiso el Señor lo va a quebrantar. Los verbos son importantes que usted entienda y lo sepa leer. Aleluya. Esta gente estaba más conectada, estaban bien conectados con el Señor. Dice, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. ¿Cómo es posible que él estaba viendo esto? La revelación era tan poderosa del Espíritu Santo para los profetas que ellos hablaban en tiempo presente, Wilmer, en tiempo presente. Porque ¿qué es lo que yo le decía a ustedes? ¿Qué es lo que hacen los profetas? Los profetas traen una palabra profética en futuro. Vas a ver que te sucederá, Él te va a enviar, tú vas a hacer, pronto lo verás, algún día vas a cumplir, Dios va a cumplir la palabra que ha depositado en tu vida. Eso es lo que hace el profeta. El profeta habla en tiempo futuro. No discuta conmigo, por favor. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Isaías 53 lo dice en tiempo presente. Isaías lo estaba viendo, ya él estaba recibiendo su perdón de pecados también. Él vio al deseado de las naciones ser crucificado y su sangre ser derramada por ellos también. Dice el Salmo 16, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Alabado sea el crucificado y el resucitado. Aleluya. Ay, brother, no sé si es que los pelos, no tengo pelos y se me están parando los pelos. Aleluya. El hecho de que Jesús vive hoy significa que Él es poderoso para salvar hoy mismo. Porque a mí me apasiona el tema de la resurrección. Por eso podemos estar escribiendo y predicando por días y semanas. Porque como la predicación del Evangelio de Cristo es vida y produce vida, no solamente para el que le está llevando, para el que le está recibiendo, produce vida. Cada vez que tú comienzas a predicar el Evangelio, no mi opinión, el Evangelio de Cristo te produce vida y tú no quieres detenerte. Y este fue el argumento de Pablo en 1 Corintios 15, donde él defiende la verdad de la resurrección, dando una explicación con el Evangelio cristiano. Y dice, 1 Corintios dice, y si Cristo no ha resucitado, porque ese era el problema que había ahí en Corinto. ¿Quién dijo que resucitó ese tipo? Ay, ¿quién dijo que resucitó? Pues Pablo dice, pero chicos, si lo vieron 500, ¿qué te pasa? ¿Tú estás mal o te patina el coco? Cefas lo vio. Los apóstoles no están embriagados, vieron que resucitó. Se apareció por la puerta y comió con ellos. Cuerpo glorificado y estaba comiendo pescado y pan.
Dice Corintios 15. Y si Cristo no ha resucitado, pues entonces vana es entonces nuestra predicación. No vamos a discutir. Que eso yo le digo a la gente que no conocen al Señor o que no han tenido un encuentro con el Señor. Que yo le digo, mira, no vamos a discutir esto, mamá. Listen to this. No voy a discutir contigo si Cristo existe o no, si Dios existe o no. Dale un chance. Yo digo como dice Pablo, si esto es en vano, cuando llegues al cielo tú dirás, pues mira lo que dijo el gordo ese calvo, tenía razón. Y entras por la puerta estrecha y gloria a Dios, fíjate, oh gloria a Dios, fíjate, tenía razón. ¿Qué sucede? Que cuando toca la puerta no haya nadie y hayamos mentido. Pero yo te voy a decir una cosa, yo voy a la segura. Yo voy a la segura. Yo me voy en este primer viaje. Porque si lo que yo predico es en vano, pues mira, yo voy a darle un chance, porque mejor es creer y no ver. Porque yo voy a creer aquel que se le apareció a los 500. Es mejor creer, porque bienaventurados los que creen y no vieron, mas creyeron. Y yo quiero ser bienaventurado en todo. Y dice Pablo, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido, han muerto en Cristo, están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Y mira esto, Pablo explica que la resurrección no es solo una parte fundamental del evangelio, sino que es el pegamento que sostiene cada parte de su evangelio. Es la pega, es el crazy glue que sostiene cada parte del evangelio de Cristo. Sin la resurrección, los cristianos creerían en vano y no tendrían esperanza. Pero Cristo ha resucitado y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados, el derecho a estar en una vida eterna. Ya nosotros podemos vivir en Él. Los que mueren en Cristo no descansan, sino vivimos en Cristo. Y para vida eterna. La resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Romanos 1:4. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un pacto de poder conforme al Espíritu de Santidad como resultado de la resurrección de entre los muertos. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, Él habría sido como los millones que venían antes de Él. Si Jesús no hubiese resucitado, fuéramos una religión más. Número 7. La resurrección de Cristo Jesús significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Eso le llegó a varias personas. Recíbelo tú, olvídate del resto, recíbelo tú. Él derramará de su Espíritu Santo. ¿Creíste? Eres sellado por el Espíritu Santo. ¿Creíste? Eres ungido. Doble porción del Espíritu Santo de Dios. Yes. Número 8. La resurrección de Cristo Jesús nos da esperanza viva. Esperanza viva. Síguelo ahí. Número 9, la resurrección de Cristo Jesús significa que resucitaremos al igual que Él. Y número 10, la resurrección de Cristo Jesús significa que Él juzgará al mundo con justicia. No porque Él fue marginado, no porque fue maltratado, Él va a tomar venganza y represalia, no. Él juzgará al mundo con justicia. Dice Hechos 17. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia. Habito, eso está fuera de liga. Oh my goodness. Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos, dice el Padre.
Los enemigos de Cristo pensaron que ganaron una victoria cuando Cristo fue crucificado. Los sumos sacerdotes, los judíos, qué bueno que ya por fin matamos a este. No sabes que estaban acelerando el proceso de redención de la humanidad completa y que por ellos mismos iba a morir. El enemigo pensó que la muerte era el fin del Hijo de Dios. Los enemigos pensaron que ya habían ganado una batalla. Qué equivocado estaba Satanás. Qué tan equivocado cuando de pronto al tercer día comienza en aquel temblor, cuando los sistemas comenzaron a despertarse uno a uno. El sistema muscular decía: algo está pasando aquí, esto no es normal, se supone que yo estuviese muerto. El sistema nervioso comenzó a temblar en el cuerpo de Cristo. El sistema cardiovascular, el corazón, comenzó a palpitar. El sistema digestivo comenzó a funcionar. El sistema endocrino comenzó a funcionar. Los pulmones comenzaron a respirar. Se levantó al tercer día. Logró vencer la muerte. Venció la muerte. Se levantó de los muertos. Él vive. Él vive. Resucitó. Satanás no pudo con él. Resucitó. Él dijo: yo soy el creador del corazón. Pompea, yo soy el creador de los intestinos. Comiencen a trabajar. Yo soy el creador de los riñones. Yo soy el creador de los pulmones. Resucitó, brother. Dale un high five a que está a tu lado. Dile: He's risen. High five, high five. He's risen. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.